Creo que ya estamos dentro. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo un poco de dónde os estéis conectando. Bienvenidos a este webinar que organizamos desde Plaxi. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros porque sé que las agendas están ocupadas y que no es fácil. Hoy vamos a hablar sobre el bienestar y la motivación laboral y cómo las empresas pueden pasar de la medición y del análisis a crear un plan de acción para poder crear una estrategia sólida en sus empresas y a largo plazo mejorando ambos aspectos. Y bueno, como veo que poco a poco vamos siendo más, si os parece, comienzo brevemente con las presentaciones de nuestros speakers y ya cuando haya más gente, pues ya podemos arrancar lo que es la charla debate. Así que nada, contamos hoy con tres invitados de lujo y con Santiago Fernández que va a estar haciendo la moderación. Por un lado tenemos a Patricia Iglesias, ella es Chief People Officer de Tapex y People Partner de Nailted, que es una herramienta integral de engagement y de performance con la que las empresas pueden automatizar sus procesos de evaluación del desempeño gracias a la IA. También contamos con Sandra Esono, que nos acompaña desde Team Taylor. Ella es experta en Employer Branding y Team Taylor, para quienes no quizás conozcan la plataforma, es un potente software de selección de personal con el que las empresas pueden simplificar sus procesos de atracción y de contratación de talento gracias a la inteligencia artificial también. Nos acompaña además Javier Calderero, que es experto en bienestar corporativo de Wellhub, que como seguramente muchos sepáis es la solución de bienestar con mayor penetración del mercado, con la que los empleados pueden acceder a gimnasios, estudios de fitness, apps de salud y bienestar, y todo ello a través de una única herramienta. Y además también estamos con Santiago Fernández, que va a estar moderando esta charla debate. Él es Head of Engage y Benefits Expert de Plaxi. Y Plaxi es la empresa líder del sector de beneficios y de engagement para empleados con presencia en 28 países a nivel mundial. Así que, bueno, a Santi le tengo aquí al lado, él va a estar moderando. Y nada, muchísimas gracias, lo dicho, a los speakers y a todos vosotros por estar con nosotros. Y Santiago, todo tuyo. Muchísimas gracias, Ainhoa, por la presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en este webinar y sobre todo a nuestros tres invitados. No sé si a la presentación que ha iniciado Ainhoa queréis añadir algo más o si queréis podemos empezar. Está Yo perfecto. solo, si me permites, dar los buenos días a todo el mundo y gracias a Plaxi por organizar este webinar del que tengo muchas ganas. Y yo solo voy a hacer un matiz porque experto en bienestar corporativo, yo diré que tengo experiencia, porque al final son muchos años en Wellhub, antes Gympass, y apasionado, ¿vale? Porque el experto a veces se me queda ahí. Pati, ¿vas a añadir algo? No, la presentación es de genial. Yo estoy con él, ¿eh? Cuando dicen que somos expertos en algo, creo que cuanto más sabes, menos experto eres, así que está genial. Experiencia sí, expertos creo que todavía ninguno. Por aprender, exacto. Exacto. Tan solo un apunte, Santiago, si me permites, que si tenéis preguntas o cualquier duda, lo que sea, podéis ir dejándolas en el chat y después las aclararemos en el Q&A que reservaremos en 10 minutitos al final. Sí, efectivamente, como dice Ainhoa, los 10 últimos minutos de la sesión será pues para revisar todas las preguntas que tengáis, hacer una puesta en común de las conclusiones de los puntos principales que vayamos extrayendo de la conversación que vamos a tener hoy. Y entonces, pues este grupo de apasionados, pues compañeros, os lanzo la primera pregunta. Me gustaría hablar de bienestar y motivación como eje estratégico. Cuando hablamos de bienestar y motivación en la empresa, ¿estamos hablando de algo accesorio o es realmente un eje estratégico? ¿Y por qué? Pues sí, si queréis, empiezo. Em, yo al final dentro de Wellhub llevo casi 13, 14 años en el mercado, ¿no? Entonces yo recuerdo los inicios, cuando yo empezaba a ir a empresas, cuando estábamos haciendo todo, cuando hablábamos con responsables de los equipos de persona, cómo nos atendían y cómo respondían a nuestras ganas de trabajar un plan de bienestar, ¿no? Y por aquel entonces la sensación siempre era de sorpresa la que teníamos y de muchas ganas. Pero había muchos beneficios muy desestructurados, con muchas cosas, y he visto como esa evolución en el mercado, donde se ha pasado de algo que, de algo que sumaba porque era muy chulo,
algo que es bastante estratégico, pero diré que creo que falta muchísimo por hacer, porque aún traemos todo eso del pasado, donde todavía a veces sigue siendo un check, pero sin duda lo que nos encontramos es que las empresas que trabajan el bienestar de forma estratégica ven un impacto. Y esto no es una opinión, es que estos son hechos y lo dicen los estudios de Wellhub, los de Plaxi y los de todas las empresas que conozco. Entonces, empezamos con algo que Creo que Javier ha tenido un pequeño problema de Se nos ha wifi. ido Javier. Sí, pero Si queréis volverá. lo complemento un poco Correcto. mientras se reconecta. Bueno, muy alineada a lo que estaba diciendo Javier, ¿eh? Al final yo creo que también estamos viviendo una evolución social y laboral. Los últimos años también estamos viendo que hay unas prioridades distintas también en la gente que se incorpora en los equipos. Estamos readaptando dinámicas internas, estamos trabajando cultura y estamos haciendo muchos procesos que hace X años ni nos lo planteábamos, éramos mucho más operativos desde el área de People. Y evidentemente yo creo que tiene que ser parte de la estrategia porque el impacto es directo en el negocio. Cuando tú tienes un plan de bienestar bien ejecutado y la gente realmente lo percibe como tal, pues se vuelca y se ven los números. Tenemos estadísticas de que aumenta la productividad, tenemos equipos más comprometidos, baja la rotación, tenemos fidelización, aumenta la facturación. Quiero decir que todos son beneficios, ¿no? Yo creo que al final esto hay que creérselo y otro de los motivos por los que tiene que estar dentro de la estrategia es para poder empujarlo realmente, ¿no? Porque si no lo tenemos dentro de la estrategia, luego es muy complicado poder trabajarlo desde el área de dirección y que realmente todo el mundo se lo crea y lo quiera permeabilizar hacia abajo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pat. No quiero repetirlo exactamente igual, pero sí que considero que el debate entre si es accesorio o estratégico, quiero pensar que quedó atrás. Y ya no solo lo digo como experta en employer branding, muchísimas gracias, Ainhoa. También lo digo como trabajadora, empleada profesional que soy, como somos todos. Como bien ha dicho Pat, impacta, o sea, hay que entender muy bien cómo impacta realmente nuestro negocio, entender cómo impacta en la productividad, en la capacidad de atraer talento, en la rotación del equipo, que eso al final son métricas que facilitan el trabajo a muchos otros departamentos. Por eso, más que entenderlo como un eje estratégico en sí mismo, a mí me gusta pensar que es un habilitador para el negocio. Si tú lo trabajas bien, potencia todo lo que hay a su alrededor. Y si no, pues está bien también, pero en realidad solo es ruido, ¿no? Cuesta mucho entender qué estamos extrayendo de este tipo de iniciativas relacionadas con el bienestar laboral. Sí, estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros. O sea, yo tengo la suerte que en Plaxi, que llevo ya unos cuantos años, es, digamos, uno de los pilares que se suele trabajar de cara a los empleados. Y el hecho está en que hay estudios que reflejan que ese aumento de engagement repercute directamente en la propia productividad de los empleados, por lo que realmente sí que consideramos que es un efecto clave y sobre todo en el hecho de escuchar al empleado para saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y llegar al punto de vista en conciliación y ofrecerle pues los servicios que más le ayudan realmente dentro de su plano profesional y personal. Siguiendo el punto, si hablamos del beneficio aislado a la estrategia integrada, hay muchas empresas que todavía ven el bienestar como un extra, como un valor añadido, o un más a más que podríamos decir. ¿Qué diferencia a una empresa que ofrece beneficios aislados de otra que realmente está integrando este bienestar en su estrategia y puede ofrecer pues, servicios pues, como Wellhub, servicios referidos a beneficios sociales, retribución flexible como Plaxi o servicios como una empresa como Steam Taylor? Voy yo primero entonces. Em, pues mira, yo creo que la diferencia está en la intención de la empresa y en la coherencia con los mensajes. Es mi opinión e insisto en que lo veo no solo como desde el área de employer branding, sino también como empleada. Y aquí, antes de desarrollar, quiero hacer un pequeño paréntesis porque yo no soy Z, yo soy
muy mayor, tengo ya muchos años cotizados, igual no lo parece, pero no quiero que parezca que lo que quiero decir viene desde la ingenuidad, porque no viene de ahí. Al final, todas las empresas ofrecen beneficios, ¿no? Lo que conocemos, lo que estamos llamando ahora mismo beneficios aislados. Tenemos fruta, clases de yoga, yo qué sé, quedadita de cervezas, el seguro médico, lo que queramos. Yo creo que cuando la empresa integra este bienestar en su estrategia, lo que realmente hace es preguntarse qué necesita realmente la gente que trabaja con nosotros para rendir bien, para querer quedarse. Y ahí, a partir de ese punto, construir algo que esté realmente conectado con la realidad de las personas. Esto puede pasar por la cultura, por el liderazgo, por si es un tema de carga de trabajo, por si nos están pidiendo flexibilidad, porque considero que el bienestar no va simplemente de sumar a tu bolsita de beneficios, sino de resolver aquello que crea fricción dentro de la compañía. No es fácil, a veces somos demasiados, pero bueno, por eso pienso que el primer paso es escuchar qué es lo que realmente necesitamos. Yo, si me permitise, apuntaba, Sandra, mientras te escuchaba, intención, coherencia, entender, preguntar, y es que si no entendemos lo que pasa es muy difícil que demos con la clave de lo que se tiene que hacer, ¿no? A mí me viene una idea a la cabeza, que es, hablamos de beneficios o estrategia, ¿no? Para mí es que da igual la palabra, lo importante es generar un impacto. ¿Qué es lo que podemos hacer que funcione? Y para eso hay mucha diferencia entre, yo decía al principio, y perdonar porque me escapé unos segundos sin querer, pero yo decía al principio esa evolución que al menos yo he vivido en cuanto a cómo afrontan las empresas el bienestar. Y para mí es la diferencia entre empresas que ofrecen cosas y empresas que lo integran dentro de un eje estratégico de negocio, dentro de una P&L, igual, llamémoslo como queramos, que se queda dentro del huequecito del equipo de personas o que es algo que impregna a toda la corporación, ¿no? Y para mí hay como varias cosas que tienen sentido. Lo primero, no tiene sentido hacer algo que no vaya a tener impacto, al menos en la gran mayoría de las personas. La vocación universal tiene que estar ahí. No basta con que todo el mundo tenga acceso, sino que tiene que funcionar. No basta con que la gente se registre, se tiene que apuntar, lo tiene que utilizar. Y no basta con que la gente se registre y lo utilice, sino que encima la corporación tiene que entender esas métricas de uso para poder medir ese impacto. Entonces, para mí, cuando hablamos de coste o retorno, es la diferencia entre beneficio aislado o algo estratégico. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, Javi, sobre todo esa última afirmación que has realizado, o sea, es al final el que se tienen que ofrecer y estudiar servicios que sean puramente estratégicos para la compañía, por la necesidad. Creo que es muy importante la comunicación, escuchar realmente a tus empleados y escuchar qué es lo que te están pidiendo de cara a poder hacerlo. Em, en un mundo de datos, porque ahora estamos entrando en esa fase en la que todos entramos en ese control del dato, ese análisis de datos, ¿sabes? Digamos que de los topics o de las tendencias más marcadas y también igualmente pues para el mundo de recursos humanos. Pat, con esto te digo que te voy a lanzar la pregunta a ti. Siempre surge la duda. Entonces, la duda es, ¿cómo pasamos de ese discurso al dato? ¿Cómo se mide realmente el impacto del bienestar y de la motivación de los equipos referente a a la productividad y el rendimiento? Bueno, es importante. Y aquí voy a enlazar con lo que han ido diciendo tanto Javier como Sandra, porque yo creo que no habíamos hablado entre nosotros, pero estamos muy alineados en todo lo que vamos a decir, ¿eh? Lo primero, y antes de entrar en qué medimos, es qué queremos medir. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro lo que queremos medir, realmente vamos a ir dando palos de ciego, ¿no? Cada organización es totalmente distinta, cada cultura es distinta, cada prioridad es distinta y hablábamos de estrategia. No va a ser la misma estrategia de bienestar en una empresa que en otra en función de pues, la tipología de personas que haya y de las necesidades o de las expectativas que hay dentro de la organización, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a términos generales, yo creo que hay varias capas de medición y creo que ahí es donde nos perdemos un poco. La primera
creo que son los típicos indicadores, ¿no? Pues de rotación, de absentismo, cuánto tiempo tardamos en cubrir una posición, las encuestas de clima, las NPS, o sea, todas estas métricas que yo creo que ya las tenemos bastante al día y que cualquier software nos las puede ofrecer. Creo que esto es un nivel súper básico. Pero luego realmente, y esto creo que era Sandra la que lo decía, es importante que busquemos la relación entre esto que estamos midiendo y los resultados, ¿no? Me parece que eras tú, Sandra, que estabas hablando de esto, porque me parece muy importante. Muchas veces el fallo que cometemos es que dejamos las métricas ahí y realmente no vemos qué está pasando con todo esto. Y realmente lo que tenemos que ver es, pues yo qué sé, cosas como, estoy midiendo seguridad psicológica, pues realmente los equipos que tienen más seguridad psicológica con mejor puntuación tienen mejores resultados. Esos o esas managers que están mejor valorados, valoradas, tienen menos rotación, ¿no? Tenemos que ver qué vínculos hay entre lo que estamos midiendo, porque realmente esto nos va a poder permitir pues, tomar decisiones y justificar cualquier acción que queramos implementar en un futuro. Y luego añadiría otra capa, que esta ya es nivel pro, ¿no? en bienestar, y evidentemente es pues, qué número de one-to-ones tienes, si tienes un proceso de feedback continuo, cómo lo estás implementando, a lo mejor un proceso de valoración de liderazgo, pero bottom-up, ¿no? Que no sea 360, que realmente tengamos una foto de abajo hacia arriba de qué está pasando. Incluso lo podemos vincular a los variables de este liderazgo. ¿Qué calidad tenemos en estas conversaciones que se dan de feedback? Yo creo que tenemos que ser valientes y ir un pasito más allá de lo que estamos haciendo y no quedarnos con esas métricas básicas que están muy bien y hay que tenerlas, pero creo que hay que complementarlas con muchas conversaciones y con mucha info general que haya en la compañía. Sí, correcto. Creo que es muy importante tanto analizar el dato como saber qué es lo que se analiza y saber qué es lo que quieres obtener con el análisis, ¿no? O sea, al final creo que se tiene que realizar este tipo de procesos, pero también tener claro cuál es el fin por el que estás realizando este proceso. Mm. Hablando de datos de análisis, Javi, si quiero hablar referente al coste de no priorizar el bienestar, ¿qué consecuencias crees que puede tener para una empresa no priorizar el bienestar? Eh, Te doy algún indicio en contextos de alta rotación o competencia por el talento. Es parte de mi día a día, es tener esta clase de conversaciones, porque a veces aterrizar de la parte más teórica a la parte real, porque lo apuntabas tú, Pat, ¿no? Hay métricas básicas, métricas más complejas, y luego hay un montón de factores que influyen. Pero luego hay hechos. Y los hechos es que sabemos que si reducimos la rotación tiene un impacto. Que luego que esa rotación pueda verse impactada no solo porque has implantado un plan de bienestar X, sino también, oye, pues por las herramientas de feedback continuo o por hacer un buen proceso de onboarding de los empleados, por un montón de cosas, también. Pero el hecho es que hay una serie de métricas que si nos trabajan tienen un coste. Y para mí ese es un poco el punto. No invertir en bienestar no es un tema de ahorrar, es un tema de que te estás comiendo un coste oculto. Si no lo ves, está bien. Parte de nuestro trabajo es hacer esa labor de pedagogía. Pero para mí no tiene que ver con el ahorro, sino esa parte del coste que aparece, pues eso, en la rotación no deseada, en el absentismo, en el presentismo, la productividad, cuando un empleado hace crack y se desconecta de la empresa, ¿cómo reconectas y qué impacto tiene de todo eso en métricas, ¿no? Eh, para mí, en un contexto hoy en día donde todas las personas tenemos muchísimas opciones para el talento, es un tema absolutamente crítico. Y es que yo vuelvo a retrotraerme hace 13 años, cuando las empresas invertían en un beneficio como de Wellhub, eran las empresas que más molaban. Era un hecho Ujú. diferencial. Ahora esto es un mínimo para competir. Sí, Correcto. Entonces, es total. la manera de ahorrar costes ocultos. Ese punto es fundamental y perdona que te corte, Javi, pero efectivamente, o sea, lo que hace unos años era un factor diferencial,
Bueno, o sea, yo tengo la suerte de que conozco a Javier hace muchísimos años, porque incluso hemos trabajado juntos, o sea que ya son muchos años compartiendo opiniones. Lo que antes era un valor diferencial o era algo, digamos, como nuevo en la oferta, el hablar de wellness o hablar de programas de retribución flexible, ayuda a comida, beneficios, ya a día de hoy es un factor diferencial, pero en versión negativa si realmente no lo tienes implantado. O sea, es algo que tienes que tener Absolutamente. sí o sí para poder empezar a hablar, para poder atraer talento o retener el talento dentro de tu compañía. Mm. Y perdón que me he metido en medio, que esto es lo malo de ser tan pasional, que te hace saltar. Pati, Sandra, continúa, perdonad. Yo realmente no estaba escuchando a los tres todo lo que decíais y justo tú, Santiago, has relacionado súper bien con algo que quería decir, que al final es una métrica quizás oculta o olvidada, ¿no? Que es cuánto tiempo tarda el equipo en cubrir vacantes y en la calidad del hire, porque esto también es un coste oculto. Hay mucha diferencia entre tardar 10 días, 15 días, 20 días y Patricia, que lo vive en sus carnes, Sí, sí. nos lo puede decir, pero al final también es un reflejo del bienestar de tu compañía, ¿no? Cómo de atractiva es desde fuera y eso cómo impacta en cuánto me cuesta encontrar buenos candidatos y candidatos que vengan de forma proactiva a llamar a nuestra puerta. Ujú. Totalmente. Sí, si me dejáis añadir algo aquí, iba escuchando a Javier y a Sandra y me salen diferentes cosas. Por un lado, el tema bueno, de sustituir una persona que se nos va. Cuando no tenemos bien implementado un plan de bienestar, por desgracia, lo que suele pasar es que se nos van personas clave. ¿Por qué? Porque suelen ser personas, no tiene por qué, pero suelen ser personas pues, que tienen más opciones en el mercado, ¿no? Son perfiles más demandados, son perfiles más comprometidos que pues ya no se sienten correspondidos, son perfiles que llevan tiempo y que están empezando a mirar, ¿no? Y realmente pues nos hace un agujero muy grande y se suele decir, y esto ya depende mucho de sector y demás, pero sustituir a una persona que se nos va nos cuesta entre, vamos a decir, 6 12 meses de su salario, dependiendo del perfil, ¿no? O más incluso. Entonces, solo con estos números ya tenemos la justificación para poder hablar de lo que importa implementar un plan de bienestar. Pero otra cosa que quería añadir es que hablamos de beneficios muy concretos y también tenemos que hablar de otra serie de cosas que no nos cuestan tanto dinero, pero que también tienen un impacto directo en el bienestar de los equipos, como puede ser la parte de flexibilidad, la parte de conciliación, la parte de confianza, la parte de, oye, pues que tengo una mascota, tengo un hijo, tengo una persona dependiente en casa, puedo salir media hora, oye, sin problema, entra, sal, confío en lo que estás haciendo. Esto también genera muchísimo compromiso y ayuda muchísimo también a que haya esa fidelización del talento, ¿no? Pero vamos, el impacto es altísimo y como bien decía Sandra, yo lo veo en mis propias carnes. Nosotros, por ejemplo, estamos en un sector tech muy específico y para que os hagáis una idea, tardamos casi 3 4 meses en cubrir una posición y teniendo suerte. Quiero decir que el impacto es altísimo, ¿eh? Claro. Ujú. Sí, totalmente. Creo que estamos ahora nuevamente en la guerra de retención y atracción del talento, y medidas como flexibilidad, conciliación, programas de beneficios, bienestar es fundamental Mm. para tenerlos en la oferta a modo concluyente de este punto. Sandra y Pat. Sandra, has hecho mención al tema de los KPIs y las métricas clave. Perdón, que se me trancó la palabra. ¿Cuáles son los principales indicadores que se deberían observar para entender si una estrategia de bienestar está funcionando? Me da hasta apuro, pero voy a repetir lo que ha dicho Pat, porque es que es tal cual. Es que es tal cual, porque lo has dicho al inicio, ¿no? Puedes, Sandra, puedes. Lo has dicho al inicio al hablar de cómo pasamos del discurso al dato, pero es que es así. Hay que impacta en tu rotación, o sea, tienes que revisar la rotación, el absentismo y bueno, ahora también se habla mucho de burnout, etcétera, y bueno, son cosas que existen y este tipo de métricas, o sea, bueno, de datos de NPS, de la percepción interna, o sea, son, como decía Pat, son los básicos. Al final, como yo no estoy dentro del equipo de recursos humanos y ahora tampoco en Team Taylor,
no los tengo tan actualizados, pero sí que es cierto que rotación, absentismo, percepción interna son clave para establecer las bases y de ahí desarrollar. Sí, sí, o sea, totalmente. Yo creo que son las métricas básicas en People Analytics, ¿no? Toda la parte de rotación, la parte de absentismo, los NPS, clima. Por daros ideas y cosas que a nosotros nos han funcionado y que medimos, nosotros trabajamos con Nighted, por eso estoy aquí también, y la verdad es que nos lo pone muy fácil porque nos inventamos encuestas y somos así de divertidos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante medir. Cuando medimos la rotación es importante distinguir cuál es la voluntaria y cuál es la involuntaria, ¿no? Dependiendo también del punto en el que nos encontramos como empresa, porque a veces también haces reajustes o tomas decisiones, pero no es lo mismo que tú tomes la decisión a que se te vaya una persona y los motivos por los que se va, sobre todo si ese perfil es clave dentro de la organización. Los ratios, por ejemplo, también de promociones internas, si es que es una organización en la que se puede medir pues cuánta gente crece dentro, cuánta gente quiere quedarse, quiere seguir creciendo dentro de la organización, creo que también está guay. Y nosotros tenemos implementado un índice propio de seguridad psicológica por equipos y global, que me parece para mí súper importante y que realmente hemos comprobado que el impacto es brutal dentro de la cultura de la compañía. Y luego, pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues la correlación entre bienestar y resultados de negocio, a lo mejor lo puedes medir por equipos, por unidad de negocio, lo que consideres, porque yo creo que todo esto se puede dividir por equipos, nosotros lo podemos hacer, puedes ver realmente dónde está el impacto, también hay el impacto del liderazgo, evidentemente. Y luego hay otro que tenemos nosotros también, porque nosotros dentro del plan de cultura tenemos gente que es voluntaria y es embajadora de la compañía y es embajadora de cultura, y además tenemos un plan de bienestar en el que hay gente que propone ideas, ¿no? Entonces yo creo que es importante también medir cuánta gente se ofrece para estas iniciativas de manera voluntaria, porque quiere decir que el engagement es muy alto de las personas que lo están haciendo. Y esto, por daros algunas ideas fuera de las típicos KPIs, las típicas métricas que hay, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si me permite, Santi, yo un punto hace un par de años estaba en un evento hablando de bienestar y en ese evento solo había personas de los equipos de recursos humanos. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención, porque está Exacto. muy bien y hay un montón de métricas que podemos medir y yo, Pat, todos los que has dicho es lo que hay que hacer, yo estoy muy de acuerdo. Pero luego hay un momento en el que esto tiene que elevarse. Y tiene que elevarse y tiene que haber un comité de dirección que en sus objetivos tiene que tener una línea que esto sea clave. A mí lo que no me vale es cuando vienen mal dadas una empresa donde primero se recorta es en ciertas cosas que parece que solo son bonitas cuando nos va bien al revés, ¿no? Cuando vienen mal dadas quizás es cuando hay que tener un mayor impacto. Entonces a mí es, ¿cuál es esa métrica clave? La métrica, pero al final en una PNL no puedes poner tantas cosas que tiene que estar ahí y que no se puede sacar allí. Entonces es cómo lo sacamos también del departamento de personas y lo elevamos para que marketing financiero, contabilidad, legal, todo el mundo esté comprometido con esto. Es que esto es muy importante, Javier, lo que dices, porque muchas veces el problema ya no es tanto lo que estamos haciendo, sino cómo comunicamos lo que estamos haciendo y el espacio que se nos permite ocupar en comité de dirección. Yo, por suerte, estoy en comité de dirección, pero no todos los equipos de recursos humanos están en comité de dirección. Entonces, esto cuesta muchísimo de llevar a dirección si realmente no sabes cómo explicarlo y no sabes cómo trasladarlo a números para poder explicarlo bien, ¿no? Evidentemente, yo creo que el índice de rotación voluntaria y no voluntaria y el impacto en negocio, al final, toda esta parte del ROI es la que más te van a pedir, 100%. Pero luego ya depende mucho de la cultura de la compañía. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos dentro de la estrategia una parte de bienestar. Y no quiero presumir, pero lo voy a hacer porque creo que es muy chulo. El equipo de bienestar, que es voluntario, son gente voluntaria de todos los departamentos, tech, negocio. El otro día justo nos fuimos a Madrid todos y fuimos al Festival Mundial de la Felicidad para que vean otras cosas también y para que cojan ideas y puedan aportar al equipo, ¿no? Yo creo que estas cosas son las que tenemos que empezar a fomentar en las organizaciones, que la gente se vea también parte de, no solamente que le viene de arriba y le viene implementado, sino parte de ofrecer pues ideas, porque al final son los que están viviendo el día a día realmente, ¿no? Totalmente. Voy a tocar un punto sensible, voy a intentar ponéroslo fácil, pero estamos para tocar todos los puntos hoy. La compensación como palanca de motivación. ¿Cómo influye una propuesta de compensación bien diseñada en la percepción que un empleado tiene de la empresa? O sea, aquí creo que es importante también que destaquemos
los distintos tipos de compensación, o sea, que también quiere hacer referencia al salario emocional, al tipo de oferta, el cómo se siente arropado un beneficiario y siempre luego me gusta enfocarlo hacia el tema de esa conciliación o esa flexibilidad que hablábamos con programas de retribución a medida a través de palancas como retribución flexible, de servicios de comida, guardería y transporte. Y ahí os lo dejo. ¿Vas tú, Pat, primero? Yo he hablado mucho. Yo puedo seguir, pero te lo cedo. No, tranquila. Mira, yo con este punto en realidad puedo hablar mucho más del mensaje, ¿no? Que de la acción, pero me encanta. Además, bueno, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Yo tengo un podcast de Employer Branding en el que tenemos un capítulo en el que hablamos justo de salario emocional versus compensación tradicionalmente entendida, ¿no? Entonces, aquí desde el punto de vista de marca empleadora, yo siempre pienso que es muy interesante entender qué transmite el mensaje que estás mandando, ¿no? Una buena propuesta de compensación, en mi opinión, debe transmitir equidad, que nadie perciba que hay gente recibiendo mejores condiciones o mejores beneficios que otros y menos si no está justificado. Debería de transmitir también transparencia, ¿no? Como que no sea un tabú hablar de que disfrutamos unos y otros. Y también creo, si es posible, aquí ya depende de cada empresa, que debería de transmitir reconocimiento al empleado. Creo que eso al final lo que consigue es que tu propuesta de compensación impacte directamente en la confianza que tienen las personas con la compañía. Pero siento que no es como el único factor de motivación, pero sí creo que si falla tu propuesta de compensación, se rompe un poco todo lo que viene detrás. Yo soy súper, súper, súper partidaria de defender una buena cultura, un propósito, flexibilidad. No lo voy a negar, pero sí que entiendo que si la compensación no está bien percibida internamente, el compromiso seguirá resistiéndose. Entonces, bueno, entender ese equilibrio y que el mensaje detrás de tu propuesta de compensación sea acorde a lo que el empleado espera de la empresa o entiende que la empresa puede dar por él. Correcto, estoy muy de acuerdo con tu apreciación, Sandra. Pat, complementa. Pues no puedo decir lo contrario. Al final yo siempre voy en pro de la cultura, seguridad psicológica, en cuidar muchísimo a la gente, liderazgo humanista, pero la realidad es que trabajamos por un salario y si este salario no es acorde a mercado, a tu aportación en la compañía, a lo que tú percibes también, porque al final también tenemos que entender lo que cada uno percibe de sí mismo, todo lo demás ya os digo que no vale para nada. Ahora, si tenemos eso cubierto y percibimos que estamos medianamente bien posicionados, evidentemente el ser humano siempre va a querer más y siempre vamos a tener gente que nos va a intentar pedir subidas o le vamos a dar subidas y esto daría para otro webinar totalmente distinto, ¿no? Pero si esto lo tenemos cubierto o percibimos que está cubierto en una medida mediana, el resto ya sí que son medidas de impacto. Es decir, el resto, toda la parte de bienestar que trabajemos, sí que va a hacer que aumentemos esa fidelización y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Gente que a lo mejor le han ofrecido salarios más elevados fuera, pero no estaban equilibrados a nivel del resto de beneficios que se les ofrecía y la gente no se ha ido. O al revés, ¿no? Han venido, hay gente que se ha ido y ha vuelto, precisamente por esos beneficios, porque el salario era o muy similar o realmente cuando hacías números te compensaba más tu propia vida y la flexibilidad o lo que le estabas ofreciendo a nivel de beneficios que el propio salario a nivel económico, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos claro que obviamente sí, número uno, tiene que estar en una media de mercado y de lo que la persona cree que tiene que percibir y el resto es complementario, pero muy importante también. Totalmente. Haciendo referencia a cuando Sandra ha estado comentando el tema de esta bueno, convivencia multigeneracional, que también os tengo que confesar que a mí me pasa lo mismo, no sé exactamente cuándo empieza una generación, cuándo empieza la otra, sí que soy conocedor que ahora mismo estamos en un momento único porque laboralmente convivimos 4 generaciones Exacto. y creo que es irrepetible hasta dentro de no sé cuántos años, así que hay que aprovechar lo mejor de cada generación.
Javi, cuando estábamos hablando también de estos factores diferenciales, de lo que era diferencial hace unos años, cuando tú y yo trabajábamos juntos hace unos 10 años, una cosa así, a la situación actual, ¿por qué crees que ya no funcionan estos modelos de beneficios estándar? Eh, qué es lo que ha cambiado en estos 10 años? No sé, fíjate, yo creo que las personas seguimos siendo las mismas, las necesidades siguen siendo las mismas, pero poco a poco pues se va abriendo brecha y nos vamos enterando un poco de qué funciona y qué no funciona, ¿no? Muchas veces hablamos de plantillas diversas, requieren soluciones diversas, pero ya no solo las plantillas, que yo, Javier Calderero, no tengo las mismas necesidades en enero, que tengo las mismas necesidades en septiembre, que si tengo un crío o que si se ha muerto la abuela. Entonces, mis propias necesidades dentro del día a día cambian, y por eso yo creo que ese modelo de un beneficio igual para todo el mundo realmente nunca ha funcionado. Ha servido un poco para mí es un poco maquillaje y ojo, que yo soy de los que creo que hay que hacer camino al andar, ¿eh? Y que es mejor hacer algo, porque hacer algo no es como el agua que va erosionando la montaña, pero mira, nosotros cambiamos de nombre, pasamos de llamarnos Gympass a Wellhack por esto, para ser reflejo de la realidad. Parecía que nuestro nombre remitía a un beneficio muy concreto, cuando la realidad de las plantillas, de las personas, del universo y del mundo es absolutamente maravillosa, grande y diversa. Por tanto, un beneficio que no sea diverso, para mí es algo que no funcionaba ahora ni funcionaba entonces. Pat, cómo lo concluyes? Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que es la típica frase, ¿no? Pero que el café para todos ya hace mucho tiempo que no funciona. De hecho, nunca ha funcionado, pero tampoco nos habíamos planteado que no fuera así. Sí que es cierto que hay que intentar implementar beneficios que cubran a la mayoría de las personas que tenemos en el equipo y por eso hay que preguntar mucho. Pero evidentemente tenemos que ir hacia esa tendencia de poder ofrecer la mayor personalización posible, porque cada persona está en un momento distinto. Y ya no hablamos de generaciones, ¿no? Hablamos de, pues lo que decía Javier, a lo mejor hay gente que tiene, hay hijos, hay gente que tiene mascotas, hay gente que tiene a sus padres y los tiene que cuidar, hay gente que tiene que irse al gimnasio y quiere hacer un horario distinto, hay gente que, o sea, tenemos tantas necesidades y tantas historias vitales distintas que yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco dentro de pues, seguir una coherencia en ese storytelling que tenemos de la empresa, ¿no? De decir, oye, pues nosotros somos de esta forma y lo que ofrecemos tiene sentido con lo que somos y con lo que queremos ofrecer. No nos volvamos locos porque a veces también se nos va un poco la pinza, ¿eh? En recursos humanos y queremos meterlo todo y lo metemos con calzador. Pero si realmente seguimos esta coherencia, para mí lo que tiene sentido es que la gente pueda escoger, por ejemplo, retribución flexible, pues cuantas más opciones des, más posibilidades tiene la gente de poder elegir, porque a lo mejor hay gente que no utiliza el transporte público, pero los fines de semana se pide una pizza a casa a través de X compañía y lo puede meter en esa retribución flexible, ¿no? No lo sé, me lo estoy inventando, pero realmente tiene que ser algo así, que la gente pueda elegir y que se personalice muchísimo. Sí, sí, o sea que al final de tener claro todos que estamos teniendo picos de conexión de 70 personas y demás, pero que esto es una charla entre amigos de manera informal y coloquial. Siguiendo este punto que estabas comentando ahora de la retribución flexible, Pat, o sea, Ujú. porque al final también, obviamente, nosotros desde el punto de vista de empresa, tienes que ofrecer servicios sin aumentar costes, ¿no? O sea, al final actualmente hay una presión salarial ahora bastante importante, eh, y tenemos que ofrecer soluciones a nuestros empleados de cara a poder facilitar o mejorar ese poder adquisitivo. Em, Danos algunos índices, aunque creo que sabemos todos por dónde vas a ir, o qué es lo que actualmente estáis haciendo vosotros en este ámbito para ayudar. Realmente me encantaría que hubiera una fórmula mágica para esto porque aunque desde del propio equipo no se percibe de esta forma, la presión de los costes para la compañía es importante, sobre todo en empresas pues, que a lo mejor no son muy grandes. Nosotros somos una pyme y realmente los salarios de un sector AdTech y de programática son altísimos y para nosotros supone un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que tú vas teniendo también más fidelización y menos rotación, que es lo que nos está pasando,
también aumenta el expertise de la gente que tienes en el equipo y aumenta el número de personas clave. Con lo cual también tienes que ir incrementando los salarios, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de incremento salarial que es meritocrático y que lo tenemos muy justificado y lo intentamos hacer lo mejor posible. Digo lo mejor posible porque no siempre llega a gusto de todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando llegas a un punto en el que esa persona ya tiene un salario que es muy elevado y que no te permite tampoco jugar mucho más con esas subidas? Cuando realmente fuera, y esto es la realidad, el coste de vida sigue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, porque esto es un problemón realmente, ¿no? Pues entonces tienes que jugar con este tipo de cosas. Nosotros implementamos la retribución flexible hace 2 años, si no recuerdo mal, precisamente para ayudar pues a que la gente tuviera por lo menos recuperar parte de ese IRPF que se paga y que se descuenta de las nóminas, pues en forma de especie o de lo que consideraran que era más adecuado para ellos. Funcionó muy bien, pero si hubiera más ideas, pues sería fantástico, porque lo que nos pasa en este tipo de cosas es que tenemos que ser muy creativos, pero realmente con la parte económica tampoco se puede jugar tanto, ¿no? Y es un problema, esto es un problema realmente. Correcto. Javi, ¿quieres añadir algo? Eh, no, o sea, yo simplemente estaba reflexionando mientras escuchaba a Pat, porque, claro, tú no puedes inventar la cuadratura del círculo, y simplemente reflexionaba o pensaba cómo ciertas medidas de conciliación, cosas que favorezcan el ahorro, quizás el tiempo. Sí, sí, total. O sea, esto son estas soluciones creativas que os digo, que no nos cuestan dinero, entre comillas, pero que facilitan la vida a la gente y que evidentemente ahí pues creas un engagement. Y también, por ejemplo, nosotros hacemos teletrabajo y solo vamos un día presencial a la oficina. Esto pues es un ahorro de costes brutal para la gente que antes iba 5 días a la oficina y que, bueno, pues que gastaba en gasolina, en transporte, etcétera, ¿no? Pero también toda la parte de conciliación, que en verano tú puedas teletrabajar y no tengas que poner a tu hijo o a tu hija, que yo lo tenía que hacer antes, en un casal para poder trabajar y poder ir a la oficina, pues oye, te ahorras el casal, estás en tu casa y tienes más libertad, que no quiere decir que no trabajes, pero todos sabemos que cuando tienes a los peques en casa, pues el ritmo es distinto y se permite, porque la cultura se permite, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que dices, Javier, yo creo que son las que tenemos que intentar fomentar Iba más así. y con las que tenemos que ser creativos. Ujú. Estoy de acuerdo. Es que justo acabas de abrirme el siguiente punto que quería abrir dentro de la conversación, que ¿Has es visto qué bien? Sí, sí, totalmente, que es el bienestar como factor de decisión del candidato. O sea, hasta qué punto este bienestar influye hoy en día en la decisión de un candidato de cara a aceptar una oferta de trabajo. Pues, mirad, yo este punto lo hablaba con mi padre cuando estaba preparando un poco este webinar. Mi padre, bueno, tiene pues casi 35 años más que yo, entonces hay diferencias, hay grandes diferencias. Sandra, sigue Y siendo jovencísimo. sí, es muy joven, igual que yo, pero que tenemos ya una edad, los dos, y una diferencia entre los dos. La cosa es que le comentaba a mi padre que en su momento, cuando él tuvo que buscar curro o lo que fuera, quizás había un tema de transparencia en cuanto a lo que pasa dentro de las empresas que yo ahora puedo ver y él antes no veía. Para mí hoy en día el bienestar no es que influya, es que condiciona la decisión. Evidentemente la situación del candidato, o sea, hay tantas situaciones como candidatos y esto es España con un mercado laboral muy concreto del que podríamos hablar también en otro webinar, ¿no? Pero sí que considero que al final ya no es un tema solo de beneficios, es que todo lo que pasa dentro, aunque no queramos, puede salir fuera a través de muchas plataformas que todos conocemos, no sé si se pueden decir marcas, pues no las digo, pero todas las conocemos y al final el candidato cuando llega el momento de decidir entre una u otra, o entre una sola a veces también, ¿no? Piensa mucho en cómo ha sido el proceso de selección, cómo ha sido la comunicación, piensa mucho en qué dicen en otros ex trabajadores o gente que sigue ahí dentro sobre la empresa, se ponen en contacto con personas en LinkedIn que trabajan en la empresa y les preguntan directamente. Es más, yo que tengo tantas conversaciones con personas que trabajan dentro de los equipos de recursos humanos, me llama mucho la atención que una pregunta que les repiten los candidatos cada vez más es cómo es tu día a día en esta empresa, ¿no? Como que es el candidato quien de repente te dice, oye, véndemelo un poquito, ¿no? Porque me tengo que quedar aquí. Y yo siento que eso es un cambio que quizás mi padre no vivió y yo ahora tengo la suerte de poder
tirar un poquito desde este punto. Yo creo que los candidatos intentan leer con antelación cómo va a ser trabajar contigo. Entonces, yo creo que si el bienestar somos capaces no solo de que se perciba internamente, sino también por fuera, al final esto lleva a trabajar en un journey del empleado que comienza desde que el empleado es un candidato, ¿no? Con procesos claros, con comunicación transparente, con experiencias cuidadas. Y bueno, la idea es cada uno que se arme un poco las herramientas para poder cuidar de todo esto, pero no dejarlo olvidado porque evidentemente impacta y mucho en si el candidato nos elige a nosotros o elige a la otra persona con la que también está hablando. Totalmente, totalmente. Perdón, Cintia. Voy a hacer un inciso, nada, simplemente que dejo una breve encuesta en el chat para, bueno, si la pudierais responder para ver qué os está pareciendo el webinar y sobre todo para saber qué temas os gustaría que tratáramos en próximas sesiones. Nada, son 4 preguntitas, se tarda nada, 3 segunditos y de verdad que nos ayuda mucho y os lo agradezco muchísimo. Seguimos. Muchas gracias, Ainhoa. Yo quería comentaros a todos que estamos afrontando los últimos minutos de preguntas compartidas con nuestros maravillosos invitados, por lo que también animaros a que continuéis lanzando las preguntas al chat, que las iremos viendo. He visto que ya había alguna. Estoy viendo bastantes caras conocidas. En la pantalla veo las que veo, seguramente hay más. Pero aprovecho para saludar a María Villegas y a Sonia Binefa y a todos los que no puedo leer los nombres, por supuesto, y a todos los invitados. Así que, si os parece bien, vamos lanzando lo que serían las ideas clave para resumir, o sea, en el sentido de qué ideas podemos lanzar para motivar y establecer el bienestar como parte de la estrategia empresarial. O sea, ¿qué es lo más importante o qué principales ideas sacamos de esta conversación que hemos tenido hoy? Yo, sí, voy a ser súper breve. Mira, como nosotros tenemos un equipo que se encarga de toda la labor de research, investigación, y una de las cosas que nos enseñan hace no tanto es cómo impactan el mercado bursátil, las curvas de cómo impactan las empresas que apuestan de manera real y estratégica que invierten en bienestar, ¿no? Entonces, para mí, el resumen de todo es que el bienestar es una ventaja competitiva real, que las empresas que cuidan a su gente tienen un impacto real, pero no solo es que sea una ventaja competitiva y que es clave, la esencia es que lo integren en su estrategia. Y si no está integrado en su estrategia, al final se acabará derritiendo, ¿no? Entonces, para mí es esto. Hay que integrar el bienestar en la estrategia porque funciona y esto no es una opinión. O sea, completamente de acuerdo con Javier. ¿Os imagináis que digo que no? No tiene, no. Si lo llevo ahí. No, es que Oye, pues Bueno. hubiera dado fuego. Totalmente. No, pero te lo llevo a mi terreno porque es que lo que ha dicho Javier es tal cual. Intento siempre llevarlo un poco a cómo afecta a la marca empleadora y lo veo igualmente. Un equipo con una buena percepción de su bienestar, con altos niveles de motivación, esto ya no es que sea un extra, es como algo que necesitamos. Es la diferencia entre tener empleados y candidatos que cumplen o tener equipos que realmente quieren estar y que están comprometidos, ¿no? No solo con la causa, no solo con los beneficios concretos que les estamos ofreciendo. Y como bien dice Javier, esto también es una ventaja competitiva enorme, muy diferencial. Yo por complementar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos y por no repetirme, lo voy a aterrizar a un plan de acción, ¿no? De cómo hacerlo dentro de una organización o por lo menos lo que yo he hecho y me ha funcionado. Lo primero, preguntar. Tenemos que preguntar. Normalmente los equipos de recursos humanos tenemos tantas ganas de hacer cosas que a veces se nos olvida preguntar y realmente es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Hay que empezar por el equipo de dirección y de managers porque necesitamos la aprobación y necesitamos el apoyo para poder implementar cualquier tipo de acción porque si no, no va a ser viable.
Hay que definir acciones, pero pequeñitas, que también nos venimos arriba y ponemos cosas muy grandes y luego nos frustramos, ¿no? Y tenemos que tener una capacidad de resiliencia brutal, pero realmente hay que intentar definir acciones pequeñitas y de alto impacto, definir esas métricas que queremos medir ahí y dónde queremos que impacten, y evidentemente tenemos que conseguir aliados, ya sea el comité de dirección y como los propios equipos, pero para que nos acompañen en todo este proceso, que cuando partimos de cero no es nada sencillo, y Javier os lo puede explicar mejor que yo porque se dedica a implementarlo. Cuando partimos de cero hay que convencer, o sea, estamos evangelizando en las organizaciones y es muy difícil, necesitamos aliados dentro de la organización. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Comunicación, escuchar al empleado, conciliación, flexibilidad, programas de retribución flexible, programas de beneficios, y cuidar al empleado como ese cliente interno que es de cara a mejorar el NPS, que luego revierte en productividad y en bienestar en la compañía. Em, Voy a empezar a comentaros las preguntas, que si quiero dejarme unos minutos al final para haceros un agradecimiento más extenso, pero veo que están entrando ya bastantes preguntas. Pat, la primera te la dirigen a ti. Piden por favor si puedes desarrollar el indicador de seguridad psicológica por equipos. ¡Wow! Esto no se puede explicar en 5 minutos, pero hay diferentes tipos de baterías de preguntas, dependiendo de los autores, que si me escriben por LinkedIn se lo envío y no tengo ningún tipo de problema, ¿eh? Al final nosotros lo que hemos hecho es implementar dentro de los pulsos de las encuestas de clima las diferentes preguntas de seguridad psicológica para ir retroalimentando el sistema y tener las métricas de la propia seguridad, excepto pues cada 6 meses que la lanzamos, y son 10 preguntas. Nosotros nos hicimos una propia, nos inventamos las preguntas, porque os decía que creo que es muy importante que esté alineado con la propia organización y con la propia cultura, pero no es que haya un solo indicador. O sea, el indicador es si la persona o las personas del equipo pueden ser ellas mismas y no tienen miedo a expresar lo que sienten, ¿no? Esto sería el indicador clave. Pero hay una batería de preguntas de las que podemos extraer métricas y saber el nivel de seguridad psicológica que hay en los equipos. Sandra, Javi, ¿queréis añadir algo? Este tema no soy tan experto, no puedo ayudar mucho, la verdad. Es que también de la forma con la que habla Pat, es que es al final prácticamente... Es que es mi tema, me habéis pillado Sí, en mi sí, sí, tema. por eso De lo que... otro entienden ellos más. Vale, esta pregunta es para los tres. ¿Podríais desarrollar qué hacen los embajadores culturales? Si queréis empiezo yo muy rápidamente. ¿Qué no hacen? Porque en realidad contar con esta figura del embajador cultural lo que te ayuda es a intentar reflejar tu marca empleadora de una forma mucho más humanizada, digamos, ¿no? Es como que transmiten y hacen más tangible la cultura corporativa. Por poner ejemplos de para qué nos puede servir dentro de nuestra estrategia, humanizan la marca, como os decía, o sea, traducen la cultura dentro de la empresa en experiencias reales, son amplificadores del mensaje de manera mucho más orgánica que yo, que al final, bueno, formo parte de un equipo que se dedica también a eso. Considero que son realmente los que refuerzan la experiencia de los empleados y de los candidatos si fuera. Y creo que también son buenos aliados para todo este ejercicio de escucha activa del que hablaba Pat, porque ellos son capaces de detectar y retroalimentar la cultura de una manera más honesta, ¿no? A veces nosotros en recursos humanos intentamos dar la buena cara siempre, pero a veces necesitas a alguien cuyo sueldo no va tampoco de eso, ¿no? Y que te diga un poco, oye, esto ocurre o esto pienso y que lo pueda compartir. Y yo por complementar, yo creo que más a los embajadores culturales hay que dotarles de medios, hay que facilitarles la vida. Nosotros nosotros tenemos una herramienta de gamificación que funciona muy bien, que son los retos para empleados. Y normalmente los retos dependían de que alguien en el departamento de personas activara un botón para lanzarlo. Bien, pues desde WellHub decidimos que fuera el propio empleado que actuara como embajador y que pudiera el mismo crear ese reto para los diferentes empleados, ¿no? Y el impacto que tiene
que le haga una persona que está en el campo, ¿no? En el terreno, es absolutamente diferencial, ¿no? Entonces, para mí, a los embajadores culturales creo que es esencial dotarles de media y permitir que hagan su trabajo. Las personas que tienen ganas de iniciativas, simplemente tenemos que quitarles obstáculos y favorecer su labor. Totalmente. Yo por añadir, para nosotros en el proyecto de cultura de la compañía, estas personas han sido clave. Cada año nos sentamos y volvemos a rediseñar las acciones, ¿no? Porque el momento de la compañía y a lo mejor porque hay algunas que ya hemos finalizado, hay otras que son vivas, como el plan de bienestar que siempre está, pero las acciones o las microacciones son distintas y las personas que están ahí al final están en el día a día, están viviendo unas dinámicas totalmente distintas a las tuyas, te traen muchísima información y nosotros, o por lo menos la figura de recursos humanos ahí tiene que ser facilitadora. Las ideas tienen que ser suyas, tenemos que también mostrar cuál es la realidad global de la compañía para ver si son viables o no son viables, porque también nos puede pasar que traigan ideas que luego no son viables realmente, e integrarlo dentro de esa estrategia que tenemos de cultura, no solo de bienestar, sino de cultura general, porque puede haber un montón de áreas distintas y estas personas, pues es lo que dice Sandra, son personas que luego van súper orgullosas demostrando lo que están haciendo por la compañía y hacen que otras personas se enganchen. Y nosotros, por ejemplo, el otro día fueron al festival conmigo, volvieron, vamos, con una ilusión increíble. Y de ahí, a raíz de eso, pues ha habido 5 personas más que han dicho, oye, yo puedo ser voluntario de esto, ¿qué hay que hacer y tal, ¿no? Entonces, creo que son el ejemplo de lo que tenemos que hacer como organización. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Están surgiendo bastantes preguntas referente a la seguridad psicológica. Igual puede ser un, Ay. un buen punto para, Siguiente webinar, siguiente para el webinar. siguiente webinar, efectivamente. Y si es así, ponedlo en la encuesta, Eh, Muy brevemente. sí Yo que es encantada. verdad, sí que es verdad que están entrando bastantes preguntas ahora. O sea, estoy intentando hacer un resumen para cerrar ya con la última pregunta. Eh, la pregunta que hacer es difícil resumirlo en una sola línea para cada uno de vosotros, pero os lo voy a pedir, que sería cómo aterrizar, que estoy a la vez resumiendo varias preguntas que estoy leyendo, es cómo aterrizar el bienestar dentro de esta estrategia de compañía. Lo que funciona es cuando consigues que todas las diferentes verticales de un consejo de dirección o de una compañía tengan un objetivo vinculado al bienestar. Y eso al final tiene que estar en un presupuesto y tiene que estar en una línea de la P&L. Entonces, ese es el reto, pero lo que pasa es que hay que empezar por esa concienciación de los managers. Para mí es un tema bidireccional, ¿no? Que parta desde los empleados de los managers hacia arriba, pero que también desde la estructura hacia abajo, ¿no? Entonces, no me quiero liar tampoco con la horizontalidad, pero para mí es eso, es vincularlos a objetivos concretos que impacten a todas las verticales de la organización y para eso funciona en varias direcciones, en horizontal, en vertical, de arriba a abajo, de arriba y de abajo a arriba, pero también desde los propios empleados hacia la dirección. Total, yo creo que también todas las iniciativas, todos los proyectos creo que nacen midiendo y mueren midiendo, mueren, entiéndase. Yo creo que es un problema que tenemos el no estar midiendo lo que hacemos o medirlo mal, porque si no podemos demostrar el impacto es muy difícil escalarlo. Y creo que eso marca la diferencia entre crear acciones puntuales a proponer algo que impacta en una estrategia integrada. Y aquí muchos pasos, ya nos ha dicho Patricia, escucha, identificar pains, ir de pequeño pero con intención, o sea, son muchas cosas, pero creo que un primer punto es poder defender por qué necesito este cambio y para eso necesitas dato. Yo por resumir, que creo que nos vamos de tiempo, voy a decir algo muy rápido. Viabilidad. O sea, el hecho de que lo podamos integrar en la estrategia es lo que nos da la posibilidad de que sea viable. Si no, va a ser muy difícil. Totalmente. Quiero aprovechar estos últimos segundos, Pat, Sandra, Javi, para agradeceros enormemente en mi nombre y en el nombre de Plaxi vuestra colaboración. Realmente se ha generado un discurso bastante rico. Quiero agradeceros a todos los participantes que habéis estado a lo largo de este webinar y deciros que os esperamos en el próximo y que tengáis un buen día a todos.
Muchas gracias. Gracias, Vaya muy chicos. bien. Hasta luego. Que vaya bien.